El combate espiritual, capítulo 1. Ningún atleta recibe la medalla de campeón si no ha competido según el reglamento. Segunda carta a Timoteo, el capítulo 2, versículo 5. Muchas personas se han equivocado y han creído que la perfección cristiana y la santidad consisten en otras cosas que en realidad no lo son. Así, por ejemplo, hay quienes se imaginan que para llegar a la perfección o santidad basta con dedicarse a muchos ayunos y grandes penitencias. Otros, especialmente las mujeres, creen que lo importante es dedicarse a muchas oraciones, a oír misas, a visitar templos, a leer devocionales. Esto es muy útil, por supuesto, y muy necesario, y más para los principiantes. Pero para santificarse, es el Espíritu Santo el que va iluminando a las personas espirituales los medios para llegar a la santidad. Y es el Espíritu Santo el que les enseña a cumplir aquello que decía San Pablo: castigo mi cuerpo y lo reduzco a servidumbre, no sea que enseñando a otros el camino de la santidad, yo me quede sin llegar a conseguirla. El Divino Espíritu inspira también a muchas almas el dedicarse a vivir como deseaba San Pablo, como ciudadanos del cielo. Lo decía en Filipenses 3, el versículo 20. Y por eso los invita a dedicarse a la oración y a pensar en la pasión y muerte de nuestro Señor, y no por curiosidad ni para conseguir gozos sensibles, sino para lograr apreciar mejor cuán grande es la bondad y la misericordia de nuestro Señor y cuán espantosa es nuestra ingratitud y nuestra maldad. A las almas que desean llegar a la santidad, el Divino Espíritu les recuerda frecuentemente aquellas palabras de Jesús: si alguien quiere venir conmigo, niéguese a sí mismo, acepte su cruz de sufrimientos de cada día y sígame. San Mateo, capítulo 16, versículo 24. Y les invita a seguir a Cristo imitando sus santos ejemplos, venciéndose a sí mismo y aceptando con paciencia las adversidades. Para esto les será de enorme utilidad el frecuentar los sacramentos, especialmente el de la penitencia y el de la Eucaristía. Estos les permitirán conseguir nuevo vigor y adquirir fuerzas y energías para luchar contra los enemigos de la santidad. Antes de comenzar a ver los engaños, quisiera hacerles un comentario desde lo psicológico. Muchas veces confundimos lo que son los sufrimientos que nos manda Dios, como la cruz, que sin elegirla y sin buscarla la tenemos que soportar, sostener y padecer en unión con su amor. Pero también tenemos esos sufrimientos que hemos provocado nosotros mismos, que son las heridas que ha dejado el pecado en nuestra vida, en nuestra psiquis, en nuestro cuerpo. Son sufrimientos que arrastramos como consecuencia de nuestro pecado. Y ese sufrimiento hay que ofrecerlo en reparación, justamente, no solo al pecado nuestro, sino a quienes con nuestro pecado hemos hecho pecar o hemos hecho sufrir. El pecado en nuestra psiquis, en nuestro cuerpo, en nuestra vida, en nuestros vínculos, no se comete sin consecuencias. El pecado, cuando se comete, es un desamor vivo que contagia y daña y hace sufrir a los demás. Y eso deja huella, deja marca, deja herida en nosotros y en nuestros seres queridos, sepan lo que hicimos o no. Porque aunque por lo menos conscientemente no lo sepan, sus almas lo sienten. Porque estamos todos unidos en el amor de Dios y en el desamor nos desunimos. Y aunque no lo podamos pensar o decir con la conciencia, el inconsciente, que está tan cerca del corazón profundo del alma, sí sabe que al otro algo le está pasando. Sí siente el pecado del otro y sí también sufre por el pecado del otro. Entonces, unos a otros, o nos vamos ayudando a santificar o nos vamos ayudando a abrir la grieta del desamor. Esto pasa en las familias y pasa también en las familias espirituales.
que son las comunidades. Continúa el combate espiritual diciendo el peligro de las almas imperfectas. Existen almas imprudentes que consideran como lo más importante para adquirir la perfección y la santidad dedicarse a obras exteriores. Para muchas almas, el dedicarse totalmente a obras exteriores le hace más daño que bien para su espíritu, no porque esas obras no sean buenas, sino porque se dedican de manera tan total a ellas que se olvidan de lo esencial y lo más necesario, que es reformar sus pensamientos, sus sentimientos y sus actitudes, y no dejar que sus malas inclinaciones se desborden libremente. Y esto los expone a muchas trampas y tentaciones de los enemigos del alma. Desde el punto de vista psicológico, es muy común ver a las personas que hacen grandes servicios en las parroquias, en los apostolados, en las misiones, grandes servicios exteriores, que creen que con eso están realmente convirtiéndose en buenos discípulos del Señor, en buenas personas, y que eso los hace prácticamente santos, solamente con alcanzar y cumplir todo lo que ese servicio requiere. Pero la verdad es que en sus casas, si pudiéramos hacer una encuesta a sus seres queridos, a sus hermanos, amigos, vecinos, hijos, podríamos escuchar muchas quejas por sus contradicciones en la intimidad de su vivir. Porque sin duda la obra más grande que el Señor nos encarga hacer es la de nuestra conversión. Y nuestra conversión requiere de fortalecer nuestras debilidades, de unir todos nuestros pensamientos y nuestra voluntad a la voluntad del Señor, en apegarnos completamente a su reglamento, porque no hay atleta que pueda ganar la carrera sin cumplir el reglamento, como dice San Pablo, y el reglamento son los 10 mandamientos y es vivir el Evangelio a la letra, literal, como decía San Francisco de Asís. A veces hay que usar las palabras, pero en general lo que la gente lee del Evangelio es nuestra propia vida, es dar el ejemplo. Y para eso requiere un trabajo interior serio, de ir ganando terreno a las cosas que no son de Dios, a las cosas en donde el enemigo puede hacer estragos, tentándonos con cosas que creíamos ya habladas y elaboradas, ya confesadas tantas veces, y parece que las personas no avanzamos. La prueba de que realmente tenemos salud mental, de que estamos avanzando en el amor a Dios y en la conversión, es sin duda el amor que repartimos. Porque como decía Santa Madre Teresa de Calcuta, cuando dos personas se aman, cuando una persona le muestra el amor al otro, aunque no se lo mencione a Dios, en el amor se hace Dios presente y ocurre en el otro la conversión. Nosotros podemos dar a Dios al otro cuando le damos amor. Si no estamos generando los frutos del Espíritu, la bondad, la generosidad, la paciencia entre nosotros, entonces no estamos haciendo presente el reino de Dios entre nosotros. Entonces no estoy llevando a Dios al otro. Entonces no es tal mi conversión. Sigue el libro del combate espiritual, en este capítulo 1, y viene a señalar qué demuestra el grado de perfección. La señal, dice, para saber a qué grado de perfección ha llegado su espiritualidad, es averiguar qué cambio y qué transformación han tenido su vida, su conducta y sus costumbres. Porque si a pesar de tantas obras y proyectos
y servicios siguen deseando siempre que los prefieran a los demás y se muestran llenos de caprichos y rebeldes y obstinados en su propio parecer, sin querer aceptar el parecer de los otros y sin preocuparse por observar sus propias miserias y debilidades, se dedican a observar con ojos muy abiertos las faltas y miserias ajenas. Esto es señal de que el grado de su santidad es muy bajo todavía. Y cuando se les dice que lo importante no es tanto el número de oraciones y devociones que tienen, sino la calidad y el amor a Dios y al prójimo que hay en esas prácticas de piedad, se enojan y se turban y se llenan de inquietud y no aceptan esto de ninguna manera. Y con ello están demostrando que su santidad es demasiado pequeña todavía. Y más si cuando nuestro Señor, para llevarlos a la mayor perfección, permite que les lleguen enfermedades, contrariedades, pruebas y persecuciones, entonces sí que manifiestan que su santidad es falsa, porque estallan en quejas y protestas y no aceptan conformar su voluntad con la santísima voluntad de Dios. La experiencia de cada día enseña que con más facilidad se convierte un pecador manifiesto que otro que se oculta y se cubre con el manto de muchas obras externas de virtud, porque a estas almas las deslumbra y las ciega de tal manera su orgullo que es necesaria una gracia extraordinaria del cielo para convertirlas y sacarlas de su engaño. Están siempre en un dañoso peligro de permanecer en su estado de tibieza y de postración espiritual, porque tienen oscurecidos los ojos del espíritu, con un enorme amor propio y un deseo insaciable de que la gente los estime, los aprecie, y al hacer sus obras exteriores, que de por sí son buenas, pero buscan satisfacer su vanidad y se atribuyen muchos grados de perfección, y en su presunción y orgullo viven censurando y condenando a los demás. ¿Cuál es la base entonces para obtener la perfección? 5 puntos. 1. Conocer y meditar la grandeza y la bondad infinita de Dios y nuestra debilidad. Nuestra debilidad y nuestra inclinación tan fuerte hacia el mal. Señor, conózcate a ti, conózcame a mí, decía San Francisco de Asís. Número 2. Aceptar ser humillados y sujetar nuestra voluntad no solo a la divina majestad, sino a las personas que Dios ha puesto para que nos dirijan, aconsejen y gobiernen. Tercer punto, en hacerlo y sufrirlo todo únicamente por amor a Dios y por la salvación de las almas. Cuarto punto, cumplir lo que exige Jesús, negarse a sí mismo, aceptar la cruz de sufrimientos que Dios permite que nos lleguen, seguir a Jesús imitando sus ejemplos, aceptar su yugo que es suave y ligero y aprender de él que es manso y humilde de corazón. Punto último, número 5, obedecer lo que aconseja San Pablo, imitar el ejemplo de Jesús, que no aprovechó su dignidad de Dios, sino que se humilló y se hizo obediente hasta la muerte y la muerte de cruz. El combate es duro, pero el premio es grande. Estamos escribiendo, dice el autor, para quienes no se contentan con llevar una vida mediocre, sino que aspiran a obtener la perfección espiritual y la santidad. La guerra que tenemos que sostener para llegar a la santidad es más difícil que todas las guerras, porque tenemos que luchar contra nosotros mismos. Como nos dijo San Pedro, tenemos que luchar contra las malas inclinaciones de nuestro cuerpo que combaten contra nuestra alma. La primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 11. En Proverbios 16:32 dice: quien se domina a sí mismo vale más que quien domina una ciudad. 4 condiciones son necesarias para lograr adquirir dicha perfección, que las iremos viendo en los próximos capítulos.